innovaciones, de alguna manera, en energía, en biotecnología, etc., básicamente afectaban ese sector, tenían poco impacto en los demás. La inteligencia artificial es una macro tecnología, es una macro transformación, porque automáticamente impacta a todas. Impacta nuestra vida, impacta al sistema cielo, impacta la biotecnología, absolutamente todas. Las demás crecen, y ese es el gran cambio contra otras tecnologías que han sido desarrolladas. Y es por eso que ninguna otra área se ha invertido tantos billones de dólares como se está invirtiendo en este industria. Imaginen ustedes, tomemos como ejemplo el Manhattan Project, 1940, por ahí, 50 premios Nobel, 50, encerrados prácticamente 5 años para un descubrimiento que fue la bomba atómica. Imagínense el potencial hoy, tráiganlo al presente, y tengamos unos 50, miles y miles de premios Nobel de todas las disciplinas, trabajando 365 días las 24 horas. Ese es el potencial de lo que va a ocurrir. Entonces, primera diferencia. Segunda diferencia es que esta tecnología, a diferencia de las anteriores, todas las anteriores, incluso cómputo y todas, eran herramientas para aumentar la productividad humana. Claro, hacemos más cálculos rápido. Esta es la primera que compite con nosotros. Esta es la primera tecnología que no es necesariamente para aumentar nuestra productividad, sino para llevar su propia productividad. Y eso es una gran diferencia, porque además de todo, sobre todo ahora con la Agentic AI, es autónoma, entiende el entorno, planea y toma decisiones de manera autónoma. Y ese sí es un gran cambio. El tercer cambio es la velocidad. ¿Te parece? Bueno, la velocidad, pues lo mismo pasó en otras tecnologías, siempre se va acelerando, ¿sí? Pero no como ahora. Y eso implica un gran reto para nuestra vida personal, nuestro trabajo diario y para las empresas. Y un poquito haciendo remembranza, o sea, si hablando de inteligencia artificial, pareciera no está nueva, ¿no? Se hablaba de inteligencia artificial desde mediados del siglo XX, pero en realidad la primera aplicación práctica muy básica, pues la teníamos hace 15 o cuántos años, no sabía que hacía ese tipo de productos. Al final de cuentas había algo de inteligencia artificial. No había mayor impacto. Solo tenemos 24 meses, o sea, nada, con inteligencia artificial generativa. Y eso sí nos ha transformado. Y tenemos menos meses, muchos menos meses, a lo mejor 3 o 4 con la Agentic AI, que ya empieza a tomar decisiones. Entonces, estos cambios, y bueno, y próximamente veremos también Generic AI va a tener razonamiento muy probablemente mucho mayor. Entonces, hablando de la velocidad, el reto es muy grande. Si tomamos los ferrocarriles, tardaron 100 años en llegar a 1 millón de kilómetros en el mundo, y 170 años en que los aviones lo superaron en términos de pasajeros. Si tomamos los teléfonos, se tardaron 75 años. Si tomamos las computadoras personales, 15 años, hoy es mucho más rápido que 75, sí. Y el internet, 2 años en llegar a 1 millón de usuarios, mucho más rápido que 15. Pero ChatGPT, una empresa de esta tecnología, se tardó 5 horas. 5 horas en llegar a 1 millón de usuarios. O sea, esa es la velocidad del cambio. 0.005% del tiempo que se tardó Internet en navegar los trenes. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a adaptarnos como personas y cómo nos vamos a adaptar como empresas a este cambio? Veamos, empecemos por el tema de las empresas, con las tecnologías pasadas. Ustedes hagan una lista, y afortunadamente ChatGPT se las da en 2 segundos. Hagan la lista, vamos a poner las empresas
Para el año 2000 había 5 de tecnología. Si sacan la de ahorita, pónganla ahorita. Las empresas más valiosas, 2025. 8 de las 10 son de tecnología. Entonces, pero la velocidad del cambio no es esa. Si ustedes ven, oye, ¿y cuántas de las de 1950 están hoy en las primeras 10? Ninguna. Oye, ¿cuántas de las de 2000 están? 2000 están en 2025. 4 o 5. Y el mejor ejemplo, no sé si vieron las noticias ayer, de que por primera vez se superaron los $4 billones de valor de una empresa que fue Nvidia. Y yo preparando esto, dije, bueno, Nvidia de tener, seguramente ya estaba en las ligas mayores. No, si toman la cifra del 2000, Nvidia andaba en el número 300. Entonces, ¿cómo es posible que una empresa pase del número 300 a la más valiosa del mundo en solo 5 años? Y esas son las ganadoras. Lo que no tengo es la lista de perdedoras, que la podríamos sacar muy rápido, pero seguramente hay unas que se cayeron o desaparecieron. Y ese es el reto que tenemos. Pero entonces, el reto es cuál va a ser nuestra capacidad de integrar la inteligencia artificial a nuestra vida diaria como personas y a la empresa. Hablando de personas, las cifras varían muchísimo. Se van a perder 200 millones de puestos, que se van a 300, etc. Luego tomemos la del World Economic Forum. Se van a perder 83 millones de puestos y se van a ganar más o menos el mismo número. Pero estoy seguro que los 83 de acá no son los 83 de acá. Y la pregunta es: ¿de qué lado voy a estar? Entonces, ¿cuál es el reto para nosotros de dos maneras? En lo personal y como líderes de nuestros grupos. Y la razón fundamental es cómo desarrollo las habilidades de las gentes que no son las mismas de antes. ¿Cómo desarrollo mi capacidad y la capacidad de mis colaboradores? ¿Para qué? Para cambiar el paradigma. Nosotros estamos acostumbrados y mientras más respuestas tengamos, pues mejor vamos en el mundo. Hoy es al revés. Hoy es mientras más preguntas tenemos, es mejor. Entonces el cambio es bien importante. El segundo es cómo utilizo la inteligencia artificial, cómo convivo con él todos los días, cómo puedo aprender a definir claramente el entorno, porque es tan amplio. Entiendo que cualquiera de estas tecnologías utiliza 3 billones de datos. No me puedo imaginar 3 billones de datos, pero es lo que usa. Entonces me puedo perder en ese océano. Entonces, ¿cómo puedo yo lograr utilizar y definir claramente el entorno y definir el resultado esperado para aprovechar estas tecnologías? Y más allá, tenemos que empezar a desarrollar a nuestros propios agentes. Ustedes ven cualquier de estos tecnólogos, tienen 4, 5, 6 agentes personales para hacer su trabajo diario. Y ya no es algo que va a hacer alguien más, tenemos que aprender a hacerlo. En las empresas no va a ser un cambio natural, va a ser forzado. ¿Por qué? Primero porque lo vemos como un enemigo. ¿Ven? Es la inteligencia artificial lo dio, o sea, es falsa. Se ha demostrado en muchos casos que es vil, pero lo vemos como un enemigo. Segundo, es un cambio cultural demasiado rápido, complejo de absorber. Pues lo tenemos que forzar. Lo segundo es que en la empresa ya no es una responsabilidad de tecnología. Estamos acostumbrados en el viejo RP, no, pues no, que tecnología, a mí me toca mi parte, o lo que fuera. Hoy, toda implementación es una obligación de cada uno de nosotros en las áreas. Somos nosotros los que tenemos que generar en la empresa los proyectos de inteligencia artificial. Y tenemos que partir de cero. Porque antes, con las tecnologías anteriores, era hacer lo mismo mejor, más rápido. Y era válido. La computadora te va a hacer cálculos mucho más rápidos y eso lo podías hacer. En esta no, en esta hay que partir de cero, la de esta tecnología, cómo reinvento el proceso, cómo cosas que no se podían hacer anteriormente. Y en esta responsabilidad de redefinir las cosas, ¿qué es responsabilidad de los usuarios? Si estoy en cobranza, si estoy en ventas, ¿cómo la aplico? Tenemos que entender que la tenemos que hacer para satisfacer a un cliente totalmente diferente. Un cliente que necesita o que está esperando hiperpersonalización y que la tecnología no nos permite. Atención.
información masiva, pero hiperpersonalizada y omnicanal además. Espera que procesemos miles y miles de datos para que darle información en tiempo real, pero información de valor. Y él está esperando experiencias híbridas, él está esperando hay cosas que los robots hacen muy bien, hay cosas que los humanos hacen muy bien, y hay cosas que los humanos con el apoyo de la tecnología hacen muy bien, y eso es lo que hay que diseñar. Pero finalmente, y para dar introducción a Manuel, es el grave problema es que tenemos, y esto potencia lo bueno, potencia lo malo, y tenemos que garantizar una problemática que todo el mundo tenemos, la seguridad y la ética en el uso de la inteligencia artificial. Y con esta palabra yo quiero introducir a Manuel, que precisamente es el que sabe de este tema, de todo lo que es la regulación. Entonces, Manuel Pliego es director de asuntos gubernamentales de Microsoft, además es vicepresidente en la Cámara. En su plática de hoy, inteligencia artificial, sesgos y alucinaciones, va a abordar los desafíos éticos y regulatorios, los sesgos algorítmicos y el equilibrio entre la innovación y los derechos humanos. Por favor, demos un aplauso para Gracias por el recibimiento, Antonio, y gracias a todo tu equipo, al equipo de la plataforma, que la verdad es que juntaron un evento súper interesante. Estoy muy honrado de estar aquí con ustedes, y gracias a ustedes por estar aquí, porque les interesan estos temas y es parte de lo que yo vengo a hablar, que nos preocupen estos temas y que nos ocupemos con estos temas. Pero bueno, mi presentación parte de la base de hablar de la inteligencia. La inteligencia artificial es un término que ya está a veces muy repetido en todas partes, pero la conversación en muchas ocasiones ya no sabemos para dónde va. Está sobresaturada. Yo lo que les voy a platicar un poco es que pensemos en la inteligencia artificial como algo bueno, que nos va a ayudar en muchos sentidos, pero que tenemos que estar conscientes de que tenemos que saber hacia dónde va. Hay un escritor del New York Times, Thomas Friedman, a lo mejor ustedes han leído libros, tiene uno que se llamaba La Tierra es plana, y tiene otro libro que se llama Thank You for Being Late, gracias por llegar tarde. Y él lo que hace prácticamente es hablar de las entrevistas que hace a personajes muy importantes y que siempre llegaban tarde. ¿Por qué? Porque los personajes que él entrevistaba eran personas muy ocupadas y lo dejaban esperar. Yo lo entendía. Pero ¿qué hizo con ese tiempo mientras esperaba? Pensó, tuvo una reflexión, meditó y se dio cuenta que además todos los personajes hablaban de tecnología. Ahorita, como lo hizo excelentemente bien Antonio, ese tipo de conversaciones se las transmitía a Thomas Friedman. Escribe este libro y lo que nos está diciendo es: detengámonos a reflexionar. La tecnología no se va a detener y no se debe detener, mucho menos la innovación, pero nosotros sí tenemos como seres humanos una responsabilidad y pensar qué es lo que realmente queremos para nuestra sociedad. Entonces, si quieren poner la presentación que tengo, les voy platicando algunas slides. Lo primero que les voy a decir sobre inteligencia artificial es que cuando yo llego a trabajar a Microsoft, le pregunto a un directivo de la compañía qué tan metido estaba Microsoft en el tema de la inteligencia artificial. Eso fue hace 8 años. Y el directivo me dijo: nada. Y yo, ¿cómo? Nada. Nosotros únicamente estamos metidos en el tema de la inteligencia artificial responsable. Y esa diferencia, aunque suene a lo mejor un poco estricta, hace toda la diferencia. Porque inteligencia artificial puede estar allá afuera haciendo una cantidad enorme de cosas para bien y para mal. La inteligencia artificial responsable es la que realmente se va a asegurar de que a todas las personas les lleguen los efectos positivos de esta tecnología. Y quiero platicarles que además el concepto de inteligencia artificial, también lo comentó ahorita Antonio, es de mediados del siglo XX. Se da en la conferencia de Dartmouth un profesor de matemáticas, esto es importante, de matemáticas, John McCarthy, en un verano invita a los mentes más brillantes que había en el momento a definir el concepto, a pensar qué era la
llegan a la conclusión que es algo que va a simular el pensamiento humano, lo va a replicar. No lo sustituye, pero es una creación humana. Y esto es muy importante también pensarlo, porque ¿los animales son inteligentes? Sí, por supuesto que sí. Es más, hay unos animales más inteligentes que otros. Hablan del delfín, luego hablan de los cuervos, dicen que los cuervos son súper inteligentes y que hacen cosas cuando los observan en los documentales que te llaman mucho la atención, cómo tienen planeación, cómo tienen ciertos rasgos que no te esperas ver en un animal, menos en un ave. Y bueno, los perros también se habla mucho de su inteligencia, ¿no? Pero ningún animal, solamente el ser humano, tiene el concepto de responsabilidad de su inteligencia. Y esto se traduce en la ética. Los animales únicamente actúan por instinto, por conservación y por supervivencia. Nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de saber que podemos crear algo malo o podemos hacer el bien. Ese es un punto de partida importante. Y les voy a hablar de cuáles son las principales promesas que tenemos con el tema de inteligencia artificial. A mí uno de los temas que más me gusta, que más me llama la atención, tiene que ver con la medicina. Esa es una de las grandes promesas. Ustedes saben, y esto lo pueden consultar en un libro reciente de Henry Kissinger, que habla sobre la era de la inteligencia artificial. Ustedes saben que las bacterias se han vuelto súper resistentes y que actualmente cuando una persona se enferma, los antibióticos luego ya no les sirven y hay personas que pierden la vida con enfermedades que ya estaban controladas. ¿Por qué pasa esto? Pues porque al ganado le estamos dando antibióticos, porque se recetan de más y las bacterias van aprendiendo y se resisten. Con el machine learning se logra que tengamos un desarrollo, esto lo hicieron el MIT y Microsoft en conjunto, donde se logró hacer ecuaciones para encontrar una molécula que las mentes más brillantes de la humanidad se hubieran tardado décadas en encontrar, y es que la encontraban. Ninguno de los científicos metidos en estos proyectos de antibióticos había pensado siquiera en esa molécula. Y gracias a esa molécula se logra un super antibiótico. Para los que sean amantes del cine o les gusta la cultura de la ciencia ficción, de la inteligencia artificial, al super antibiótico le pusieron HAL-CIN, como HAL, la computadora de Stanley Kubrick, que se revela contra el humano. Entonces, qué dulce venganza para la humanidad que hayamos puesto el nombre de esa computadora mala a un antibiótico que ya está salvando vidas. Esa es una de las promesas más grandes. La otra promesa que yo les quiero comentar, que es muy importante recordarla, es el cambio climático. Si pensamos cuál es la amenaza más grave que tiene la humanidad más allá de las guerras y los conflictos, pues es el sobrecalentamiento de la atmósfera. Solamente con la gran capacidad de cómputo que se cuenta hoy día y con uso de inteligencia artificial, se pueden emitir las emisiones de carbono, se pueden medir las emisiones de carbono y por lo tanto podemos controlar que no aumente 1.7 grados centígrados la atmósfera. Sin eso sería casi imposible. Entonces es parte de la promesa también, nos está ayudando con los retos más grandes que tenemos como sociedad. Y finalmente también nos ayuda a nuestro día a día, porque nos hace ganar tiempo, nos hace más eficientes. Y todos que tenemos que mandar correos electrónicos o tenemos que hacer resúmenes o estar en reuniones, pues ya no vamos a perder esas 3 o 4 horas diarias que perdíamos haciendo un trabajo manual, que ya la inteligencia artificial nos resuelve. Y por lo tanto, tenemos tiempo para un pensamiento estratégico. Esa es otra de las promesas importantes que hay que recordar. Nos va a ayudar a tener más calidad de vida y como sociedad somos mucho más eficientes en tareas, digamos, de oficina, ¿no? Ahora, es importante decir, y esto quiero ser muy breve, pero ponerles un ejemplo, que no es algo que hagan las computadoras en los sistemas. Insisto, es lo que hacemos las personas. Ese señor que vemos ahí, su nombre es John Snow, era un doctor, un médico que vivía en Londres en el siglo XIX. ¿Y qué pasó? Que había unas epidemias de cólera terribles y se moría muchísima gente. Bueno, este señor era súper inteligente y trazó un mapa de Londres y puso los puntos donde se habían muerto personas o enfermado. Trazó patrones y resulta que los patrones apuntaban a un epicentro que era una toma de agua, se conoce como la toma de agua de Broad Street, la infame toma de agua. Fue con las autoridades y les dijo, esto es lo que está generando el cólera. El agua está contaminada y son bacterias.
En ese entonces ni siquiera se conocía la existencia de las bacterias. Decían que era un invento. Bueno, el señor lo probó y gracias a eso el cólera prácticamente erradicó. Ya esas epidemias ya no arrasaban con ciudades enteras. ¿Qué hizo esta persona? Tomó datos, vio patrones y que dio una solución que cambió el mundo de la medicina para siempre. Ahora tenemos una enorme capacidad de cómputo y tenemos unos data centers enormes donde se puede conseguir todos los datos disponibles en tiempo real del planeta, que todo el tiempo estamos alimentando constantemente, y tenemos mejores algoritmos. Los algoritmos realmente no son tan nuevos. En los inviernos y veranos de la inteligencia artificial hubo avances, hubo algoritmos interesantes, pero había frustración por parte de los científicos, porque no lograban desarrollar una inteligencia artificial sólida. Por eso decían que había inviernos. ¿Se acuerdan de los inviernos de la inteligencia artificial? Pero con esta irrupción de datos, ahora tenemos una especie de Jon Snow actuando con la capacidad para descubrir esos patrones que nadie ve y resolver esos problemas que tenemos como humanidad. Hay que hablar también de la ética. La ética no es algo abstracto, no es algo etéreo, que nadie entiende, quién sabe qué es el relativismo. La ética es una ciencia, y como ciencia nos va a dar axiomas, principios, que nos van a decir qué está bien y qué está mal. Pero además hay una ética que es la ética aplicada. La ética aplicada son grupos de personas, de expertos, que van a revisar casos difíciles y pueden llegar a conclusiones para poder solucionar un problema y definir qué es lo menos malo, cuál es la mejor solución disponible ante un determinado caso. Y los dilemas éticos no crean que son tan sencillos de resolver. Piensen en los coches autónomos. Se habla mucho de cómo programas un coche autónomo. En un determinado caso, ¿a quién se debe salvar en un accidente? ¿Al conductor, al copiloto, a los que van atrás? ¿Quién lleva mano? ¿O las personas que están chocando con el auto, los que están afuera? ¿Qué pasa si son niños, si son ancianos? ¿Qué pasa si son animales? ¿Qué pasa si son perros o gatos? Ese tipo de preguntas pues son muy difíciles de contestar, porque ¿qué vida vale más? Pues todas las vidas valen. Pero el coche se tiene que programar, porque se tiene que programar. Entonces tienes que tener esos dilemas éticos resueltos por expertos que puedan revisar cuál es el mal menor y qué es lo más apegado al bien que se puede hacer por esa programación. Incluso hasta existe una norma, un estándar, una ISO que habla sobre eso, de programación de coches autónomos. Entonces ahí está la ética aplicada. No es algo que esté, digamos, ahí como una cosa etérea, ¿no? Déjenme platicarles también del principio de innovación responsable. Que esto, yo sé que ya lo saben, pero todas las tecnologías tienen un lado B, tienen problemas, pueden generar problemas. ¿Qué pasa? Lo puedes hacer de manera responsable, como me decía ese ejecutivo de Microsoft, o lo puedes hacer sin que te importe. Innovación responsable, por lo tanto, tiene que ver con un protocolo, cómo se van siguiendo las tecnologías en su desarrollo. Desde el diseño se tiene que tener innovación responsable. Es más, la etapa de diseño es de las más importantes. Si pensamos en energía nuclear, pues ¿qué es lo que nos viene a la mente? Lo primero que pensamos, seamos honestos, Fukushima, Nagasaki, Hiroshima, bomba, explosión, Chernobyl, la serie de Netflix está muy buena. Eso pensamos. ¿Quién pensó, levante la mano con toda honestidad, que es la forma más eficiente, más económica y más limpia de generar energía eléctrica? Se vale, se vale. Seguramente trabajan en una empresa de energía o no. Bueno, yo no lo sabía. Cuando yo me di cuenta, pues me sorprendí también. Bueno, pues todo ese protocolo que se debe seguir para que la energía nuclear traduzca en ese bien, que es un gran bien, y que no pasen esos ejemplos que les di, es un ejemplo de innovación responsable. Y de hecho, es un gran ejemplo que Mustafa Suleyman, en su libro La Ola que Viene, The Next Wave, lo pone como una contención de los efectos adversos de una tecnología que a nivel global debe haber comunicación para que los países puedan buscar soluciones y que se usen para hacer el bien. Ese es un ejemplo de innovación responsable. ¿Qué otra cosa es la innovación responsable? ¿Qué otras cosas tiene? Bueno, pues imagínense grupos de expertos
suena a alguien del público más o menos? No es muy famoso el tema. Pues imagínense que son los que se disfrazan de malos y que hacen, ¿qué podemos hacer con esto para hacer el mal? Y entonces, pues los que están buscando hacer las cosas bien, ya van a tener ejemplos claros de lo que puede llegar a pasar. Y hay que actuar en consecuencia y blindar esos efectos que pueden llegar a ser nocivos para las personas. Eso es el concepto de innovación responsable. Conlleva protocolos de actuación, conlleva equipos, conlleva pruebas. ¿Para qué? Para que la tecnología produzca los efectos positivos, como los que mencionamos ahorita cuando empezó esta charla, como las medicinas, salud, cambio climático o nuestra productividad personal. ¿Cuáles son esos problemas, esos grandes riesgos que están sucediendo y que hay que evitar? Cuando yo empecé a dar estas pláticas hace ya un tiempo, me acuerdo que yo le preguntaba al público si sabía que era una deepfake y nadie sabía. Y hoy les voy a preguntar al revés. ¿Alguien no sabe lo que es un deepfake? Pues todos saben lo que es un deepfake, ¿no? Y a lo mejor hasta ya lo vivieron, o alguien que conocen, y cada vez están más sofisticados. En uno de los cursos de Microsoft que yo estoy tomando, de hecho, a la mitad del curso, el actor, la persona que da el curso, el instructor, nos dijo, bueno, pues está muy bueno el curso, está muy peligroso el deepfake. Por cierto, yo soy un deepfake. Y yo no me di cuenta, y llevaba media hora. O sea, ya está súper sofisticado. Tenemos que tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque si hay actuación de protocolo de innovación responsable que se puede hacer, como detección, marcas de agua. Hay la propia tecnología, es el veneno y es el antídoto. Los sesgos. Los sesgos se inventan por inteligencia artificial. ¿Los crea la inteligencia artificial? No. Los sesgos ya existen en la sociedad. ¿Qué hace la inteligencia artificial cuando está mal diseñada? Lo replica y los perpetúa, ¿no? Entonces, si no tienes un corpus de información con el cual integras un modelo de lenguaje donde tengas claro la igualdad de género, pues a lo mejor va a tomar fuentes donde se hable de cosas como el hombre llegó a la luna. No, el hombre no llegó a la luna, llegó el ser humano. El que llegó al hombre sí, pero la frase en sí misma encierra una especie como de contexto negativo. Tenemos que tener lenguaje incluyente, tenemos que tener identificados cuáles son las brechas, y esa información que usa el sistema, estarla alimentando constantemente para que el sistema no esté consciente, porque no está consciente, pero utiliza la información de los datos adecuados para no estar repitiendo sesgos, para no estar perpetuándolos. Hay temas terribles de sesgos. Hay una empresa que en Estados Unidos tenía un nombre, se llamaba Star, y lo que hacía era liberar recursos de forma anticipada, y como tomaba estadísticas y datos de criminalidad, resulta que determinadas razas estaban más en prisión que otras y nada más liberaba a personas de raza blanca. Entonces, ¿qué está haciendo el sistema? Perpetuar y repetir sesgos que ya existen en la sociedad. Es un espejo, como el Black Mirror de la serie de Netflix, un espejo que nos reflejamos ahí, pero debemos evitar que haga eso y que sea mejor que nosotros. El black boxing, que es uno de los grandes problemas, hay un autor que habla de ethical machines y dice que es uno de los grandes sospechosos siempre del tema de inteligencia artificial. Si no sabes cómo se están tomando las decisiones, tenemos un problema. Si no eres capaz de tener además esa aplicabilidad, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque el resultado puede ser bastante doloroso para muchas personas. Las decisiones injustas que puede haber por análisis predictivo, creo que el mismo nombre lo dice. La vigilancia indebida, ese sí es un gran problema. La vigilancia indebida en tiempo real, con reconocimiento facial por parte de los estados, lo único que provoca es el Big Brother de la novela de George Orwell, ¿se acuerdan? De 1984, con un sistema panóptico donde ya ni siquiera te portas mal, porque te da miedo, porque todo el tiempo te van a estar vigilando. O sea, es terrible, ¿no? Te coarta tu libertad democrática. Y finalmente, les comento, obviamente el tema de la privacidad lo vamos a comentar más adelante, pero decisiones tomadas por autómatas. Tal vez se acuerden de una película, Yo Robot, alguien la vio, hay un libro, es de Isaac Asimov, es muy buena, no la voy a spoilear, pero les voy a decir que el personaje estaba muy frustrado porque el robot lo salva a él y no a una pequeñita de 4 años en un río. ¿Por qué el autómata toma esa decisión? Un poquito lo que hablamos ahorita sobre los coches autónomos. Y lo programó, que tomó en cuenta
¿Qué tal si fue, no, es que resulta que era hombre? O peor, él era económicamente productivo. Pues ahí sí ya no estamos actuando bien como una sociedad. Rápidamente les voy a decir acerca de Microsoft. Hay un journey o un viaje, una jornada de inteligencia artificial. Es de las primeras empresas, no quiero decir la primera, pero posiblemente sí, que tomó en serio el tema. Hubo un reportaje en una revista, Slate, al CEO de Microsoft, Satya Nadella, donde él plantea los principios que debe ser la guía, el norte para la compañía de desarrollo de inteligencia artificial. Por eso me regañó ese ejecutivo en aquel tiempo, porque yo no había leído ese artículo y no me sabía toda esta información que tenemos ahora, donde tenemos una oficina de inteligencia artificial responsable que está activamente revisando todos los casos, está conectada con todas las áreas. Tenemos un comité de ética. El comité de ética, además de que está formado por personas de todas las disciplinas, por eticistas, filósofos, abogados, humanistas, por supuesto técnicos y matemáticos, etc., está por encima de todas las áreas de la compañía. No puedes poner un área que monetice o un área técnica por encima del comité de ética. El comité de ética lleva a mano y puede tener una solución. Y es mejor no lanzar una solución al mercado a provocar un daño a las personas. Así de fuerte es este viaje que está generando de gobernanza Microsoft. Comentarles que hay dos estándares, y eso es bueno, porque en el estándar 1 encontraron errores. En el estándar 2, con humildad la compañía rectificó, y es un trabajo en progreso. También como trabajo en progreso ahora, está emitiendo año con año un reporte de transparencia, donde los usuarios retroalimentan a la compañía y le piden explicaciones de determinados sistemas, y la compañía explica cómo funcionan los sistemas.